Sean bienvenidos a la asignatura de ADM 205, Investigación de Operaciones. En general, la asignatura se encuentra dentro del programa curricular de la carrera de Administración de Empresas, debido a que esta asignatura, que es parte de la estructura matemática cuantitativa de la ciencia de la administración, pues implica un apoyo a la toma de decisiones de los administradores. En general, a este momento ustedes han aprendido que la administración, el hecho de administrar siempre implica el logro de objetivos. Y este logro de objetivos tiene que ver con el hecho de lograrlos a través de la utilización eficiente, ¿verdad?, adecuada de todos los recursos que son escasos y que tenemos. Estos recursos, sean materiales, sean económicos, sean financieros, sean de recursos humanos. Por lo tanto, se debe utilizar de una manera adecuada estos recursos para alcanzar los objetivos de una manera efectiva, es decir, eficiente y eficaz. Y para eso, obviamente, los administradores de empresas toman decisiones, ya sea en el proceso administrativo, es decir, el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar en cada una de las áreas funcionales: el área de mercadotecnia, el área de producción y operaciones, el área de finanzas y el área de recursos humanos. En este caso, que en toda empresa se da estas áreas porque son parte, componente de toda estructura organizacional. En general, la investigación de operaciones podemos indicar diciendo que, a manera de antecedentes históricos, resulta que en la Segunda Guerra Mundial, más o menos por 1939, ¿no?, en el hecho de poder ganar una determinada guerra, es que en esta época uno de los ejércitos lo que hace es unir, ¿no?, reunir a un grupo de científicos, a un grupo de expertos en distintas ramas, sobre todo matemáticas, ¿no?, filosofía, etcétera, etcétera, ciencias exactas por sobre todo, y obviamente aprovechando estas capacidades, estas competencias, es que la guerra, que implica al final el hecho de utilizar también recursos, ¿verdad, chicos? Porque obviamente en una guerra se utilizan recursos y obviamente hay que optimizarlos. Entonces dio grandes beneficios, grandes resultados, ¿no?, el hecho de la creación de este grupo en la optimización y en las estrategias que se utilizaron para poder ganar esa guerra. Este grupo se denominó Circo Blackett y, como les digo, trajo muy buenos resultados. Pasada la guerra, en general, todos estos expertos, todos estos conocimientos adquiridos y desarrollados, pues fueron a recaer a las organizaciones, que luego de la revolución industrial, pues tuvieron más significado, en el hecho de que tener una organización, tener una empresa, tener un negocio, implica una especie de guerra, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque tenemos competencia, porque tenemos rivales, y obviamente nosotros con estrategias lo que tenemos que hacer es tratar de ser los únicos, ¿verdad?, y tratar de ganar al máximo. Y entonces, en el desarrollo de eso es que podemos decir que la investigación de operaciones formalmente nace en 1947, con la creación del método Simplex de programación lineal por George Dantzig. George Dantzig crea el método Simplex, que es uno de los métodos más tradicionales, uno de los métodos más importantes de la investigación de operaciones. En general, transcurrido ese tiempo, la evolución de la investigación de operaciones tiene que ver con dos aspectos muy sobresalientes, con dos elementos que han contribuido a que la evolución de la investigación de operaciones sea mucho más rápida, sea mucho más importante. Uno es el desarrollo de las computadoras, ¿no? Es decir, las computadoras hicieron que el hecho de que maneje la investigación de operaciones datos
y a través de las computadoras esos datos sean utilizados de una forma prácticamente veloz, pues hizo que todos estos algoritmos matemáticos introducidos en algoritmos de computadora, pues generen datos mucho más rápidos y generen respuestas. Y por supuesto la toma de decisiones sea mucho más exacta. Y por supuesto también otro fue el desarrollo propio de las técnicas de la I/O. En general les dije que en 1947 nace el método Simplex y de ahí se desprenden otros modelos, ¿no? Se han ido desprendiendo varios modelos de la investigación de operaciones, como el modelo de transporte, modelo de asignación, que son parte de la familia de programación lineal y que sí se pueden resolver con el método Simplex, pero con el desarrollo propio de las técnicas de la I/O, entonces el método de transporte, por ejemplo, tiene su propio algoritmo, mucho más eficaz incluso que el método Simplex. Entonces, estos dos aspectos hicieron que realmente fueran elementos claves para una evolución efectiva, una evolución importante en lo que es la investigación de operaciones. De forma general, ¿cómo se puede definir, chicos, la investigación de operaciones que también está en su texto, ¿no? En este caso, se puede decir que la investigación de operaciones es la ciencia y arte, ¿no? Es la ciencia y arte que utiliza el método científico por grupos intradisciplinarios a problemas de la organización con un enfoque sistémico, modelos matemáticos, ¿no? Modelos matemáticos para la toma de decisiones que permitan el logro de los objetivos, ¿no? Se dice que la investigación de operaciones es una ciencia porque está basado en algoritmos matemáticos universalmente aceptados, pero a la vez es un arte porque requiere de la habilidad, de la experiencia y de la creatividad del tomador de decisiones. Asume el método científico porque toma en cuenta los pasos en la metodología de la investigación al momento de tratar un problema o satisfacer una necesidad. En general se forman grupos intradisciplinarios. Está queriendo decir capacidades de distintas disciplinas. Y al decir intra, que se puedan colocar en el zapato del otro, ¿no? Que tengan una visión mucho más amplia del escenario y del contexto en el cual se trabaja. Toma en cuenta problemas de organización, de la organización. ¿Qué tipos de problemas pueden ser estos? Problemas de transporte del producto, problemas en la asignación del personal, problemas de producción, problemas de líneas de espera, problemas de inventarios, problemas de mantenimiento de equipo, problemas de localización, problemas de programación de proyectos, programación de actividades. Y entonces, chicos, todos ellos implican decisiones, problemas que afectan a la organización. ¿Y por qué dice un enfoque sistémico? Porque la investigación de operaciones toma en cuenta toda la organización, todos los elementos que forman un sistema. No solo le interesa una parte. Me explico. Si existe un problema en el área solo de recursos humanos, puede afectar recursos humanos a todas las demás unidades. No solamente satisfacer en función de esa unidad, sino tomando en cuenta el criterio y asumiendo un enfoque sistémico. Es decir, tomar en cuenta todos los elementos del sistema para lograr los objetivos. Para eso utiliza modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación, una abstracción de la realidad. Estamos representando la realidad. Y matemáticos, por el simple hecho que, en general, miren, a manera de ejemplo, cuando uno va a realizar, por ejemplo, una cancha, un proyecto que implica la construcción de una cancha de fútbol, en muchos de los casos, chicos, el modelo es un modelo físico, es decir, en este caso, una maqueta.
Cuando vemos la maqueta decimos, así queremos que sea. Queremos que sea de esta manera la cancha de fútbol, ¿verdad? Estamos bien. En este caso, pero de problemas de la organización, no podemos hacer maquetas, ¿verdad? No podemos hacer porque obviamente es una entidad social. Y por eso es que manejamos modelos matemáticos, es decir, modelos con símbolos que representan esa realidad, que representan ese problema que estamos queriendo satisfacer de la organización. Todos estos aspectos para que la toma de decisiones sea mucho más efectiva, sea mucho más eficaz y por lo tanto cumpla con los objetivos de una manera más rápida, si se quiere, y con mucha más calidad. Obviamente, si logramos tomar decisiones de alta calidad, pues obviamente lograremos los objetivos de una manera más efectiva, como les digo, de una manera más eficaz y de una manera más eficiente. En pocas palabras, la investigación de operaciones apoya la toma de decisiones, ¿no? Tomando en cuenta el método científico a través de grupos interdisciplinarios que buscan satisfacer problemas de la organización a través de modelos matemáticos. En general, ¿cuáles son los enfoques de la investigación de operaciones? Existe un modelo cualitativo que en general es una toma de decisiones cualitativa y que se basa por sobre todo en tomar en cuenta los juicios que tenemos, experiencias y hasta las intuiciones. Pero hoy en día, con lo que ha ido cambiando la organización, el mercado, chicos, se ha vuelto tan exigente, se ha vuelto tan dinámico, este enfoque cualitativo no es suficiente. No es suficiente con tener las experiencias que haya tenido en años anteriores sobre, por ejemplo, la producción de un determinado producto. Muchas veces existe por ejemplo, carnaval, que en otras regiones sí se llevó adelante, y entonces resulta que para carnaval seguramente la producción de un determinado producto que se sabe que se va a vender por nuestra cultura, obviamente tiene que elevarse, ¿verdad? Pero, y para eso tenemos una serie de experiencias, tal vez de cierta intuición, pero no basta con eso, no basta solamente con ese enfoque, porque nosotros hemos indicado anteriormente que la investigación de operaciones apoya esa toma de decisiones, pero de una manera cuantitativa, de una manera, y que se dé esta toma de decisiones y que sea mucho más efectiva. Y por eso es que asume un enfoque cuantitativo, es decir, a través de modelos matemáticos y ciertas técnicas matemáticas que resuelven estos modelos matemáticos. Entre los dos conforman un enfoque poderoso de la investigación de operaciones a la hora de tomar decisiones. Repito, reitero, de una manera más efectiva. En general, ¿cómo son estos modelos matemáticos? Los modelos matemáticos en general pueden ser determinísticos, pueden ser probabilísticos o pueden ser heurísticos, ¿verdad? Los determinísticos generalmente trabajan con datos que son conocidos, ¿no? Los probabilísticos, como su nombre lo indica, son un poco más probables y que no tienen tanta constancia y que son realmente y que dependen, tienen mucha probabilidad, ¿no? No son tan constantes y por lo tanto tienen mucho que ver con eso. Y los heurísticos que más o menos intenta indicar de que pueden y que son cambiantes y que tienen ambos, no tanto determinísticos como también probabilísticos. En cada uno de estos modelos, cual fuere sea siempre tenemos tres elementos: variables de decisión, una función objetivo y restricciones, ¿no? Y estos tres aspectos conforman la estructura de los modelos matemáticos. Son importantes estos modelos que se presentan en la investigación de operaciones y esta estructura que tiene que ver con la estructura, valga la redundancia, de los modelos, sean determinísticos, probabilísticos o heurísticos.
¿Cómo son esos modelos matemáticos? ¿Cómo son los modelos matemáticos? Que son y que tienen que ver con las técnicas de la I/O. En general, estos modelos matemáticos que hemos visto pueden resolverse por una de estas técnicas que ustedes están viendo y que obviamente lo vamos a desarrollar a lo largo de esta gestión. Teoría de decisiones y de juegos, programación lineal con todas estas variedades, problemas de transporte y transbordo, problemas de asignación, problemas de reemplazo de equipo, problemas de localización, redes per CPM, inventarios y líneas de espera. Todos estos son modelos de la investigación de operaciones y que tienen varias técnicas para su solución, todas ellas de naturaleza cuantitativa, que en algunos casos puede ser, les repito, determinística o en otros probabilística o heurística. ¿Cuál es la metodología que utiliza la investigación de operaciones? Es decir, la metodología que se utiliza para resolver un problema que se haya encontrado en una determinada parte de la organización. En primer caso, y que les había indicado en la definición, utiliza el método científico, ¿verdad? El primer paso es identificar el problema, es decir, a través de la observación, a través de encuestas, a través de entrevistas, debo identificar el problema por resolver o la necesidad por resolver. Un segundo paso habla de observar el sistema. Cuando hablamos de sistema, hablamos de todo el conjunto de sistemas que abordan el problema. Si mi problema, miren, vamos a ir atrás, por ejemplo, tiene que ver con líneas de espera. El problema es que se presenta mucha cola, mucha fila de espera. Cuando ustedes van a pagar las facturas de CEPS del banco, en el banco, etcétera, se genera una línea de espera. Y estoy seguro que a ustedes no les gusta mucho hacer una cola, ¿verdad? Porque perdemos tiempo, está lloviendo, nos podemos mojar, tenemos clases, ¿sí? Genera problemas. Y muchas veces incomoda y nos molestamos con la organización y decimos, no voy a volver a este banco. O generamos molestias a las instituciones. Por lo tanto, las empresas no queremos esas molestias a los clientes. Entonces, debemos observar el sistema. Cuando uno ve una línea de espera, tenemos que ver nuestra capacidad de servicio, ¿no? Y cuánta gente viene, cuánta gente tenemos, de forma que cuántos cajeros tenemos, ¿no? ¿Cuánto es nuestra estructura para poder atender a todos nuestros clientes? Entonces se observa el sistema, se hace un estudio. Y por lo tanto, una vez que se observa el sistema, se formula un modelo matemático. En la terminología de las líneas de espera, por ejemplo, se puede formar un modelo MM1, que quiere decir un solo canal, ¿verdad? Con una función probabilística Poisson y exponencial, ¿no? La distribución. Entonces, en función de sus criterios, se formula un modelo matemático. Y este modelo matemático, obviamente, con ciertas fórmulas y con ciertas técnicas que se tiene para resolver, como son las líneas de espera en ese submodelo en especial, es que genera una solución. Nos indica que actualmente se tienen 3 cajeros. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? 3 cajeros. Y nos indica que sería lo más adecuado un cajero más. Obviamente, esta toma de decisiones tiene que ver también con estructura de costos. ¿Por qué? Porque no se olviden que no es que sea fácil, chicos, decir sí, que haya una cajera más, un cajero más. No. ¿Por qué? Porque eso implica, cuando ustedes tomen una decisión, que si ustedes deciden aumentar un cajero más, eso implica un equipo más. Eso implica un sueldo más.
Eso implica incluso espacio de tiempo también, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo como parece. Y probamos, lo que hacemos es probar obviamente la solución, ¿verdad? Y entre varias alternativas que nos pueda dar el modelo, pues nosotros tomamos la decisión de elegir una de ellas. Seguramente aquella que satisfaga plenamente nuestros objetivos, porque estamos tomando decisiones para lograr objetivos de una manera efectiva. Si los resultados son los que estamos buscando, lo que hacemos es, como un sexto paso, presentar los resultados, ¿no? A la gerencia, ¿no? Al que toma la decisión. Y por último será implantar y evaluar los resultados de esa toma de decisiones post toma de decisiones. En algún caso, a través de la retroalimentación, puede existir algunos errores para poder rectificar en su momento y hacer uso de un control, en este caso del proceso, ¿no? Y no tanto del resultado. ¿Qué programas son importantes a la hora de resolver modelos de investigación de operaciones? Solver, que es un complemento de Excel, Tora, que es un programa exclusivo para programación lineal, POM para Windows, que hoy lo vamos a utilizar y lo vamos a ver, y Project, que es exclusivo de Microsoft Windows para la planificación y programación y control de proyectos. No todos estos modelos, de alguna manera, estos programas los vamos a ver, programas de computación, ¿verdad? Y entonces, miren, chicos, hemos dado todo un pantallazo de lo que es el tema número 1, fundamentos de la investigación de operaciones. ¿Ya? Fundamentos de la investigación de operaciones. Vamos a ver un ejemplo, en este caso, de cómo sería el hecho de tener un determinado problema. Un poco para eso vamos a irnos a nuestra pizarrita y miren, vamos a suponer, vamos a generar un modelo y ese modelo vamos a darle una determinada solución. Esto simple y sencillamente es a modo de ejemplo, ¿verdad? Miren, vamos a suponer que tenemos un problema para determinar cuánto deberíamos producir en el siguiente mes, ¿no? Hay una determinada empresa, vamos a suponer, que se dedica, miren, a la venta, por decir, de refrescos, de sodas, si se quiere, de bebidas, y que bueno, en el siguiente mes es carnaval y por lo tanto necesitamos tomar una decisión de cuánto deberíamos producir de dos productos que, por ejemplo, tenemos, ¿no? Vamos a suponer, y entonces resulta que ¿cuáles son los elementos de un modelo matemático? Y resulta que yo les había dicho que son tres. Tres son los elementos. Uno de ellos, las variables de decisión. Uno de ellos son las variables de decisión. Otro tiene que ver con la función objetivo. Y otro tiene que ver con las restricciones. Bien, miren, estos tres aspectos conforman, como había descrito anteriormente en las láminas, son los tres elementos que conforman la estructura de un modelo matemático. Vamos a suponer que esta empresa vende dos tipos de gaseosas. Es solamente un ejemplo. Uno de los modelos, una gaseosa, le vamos a denominar gaseosa A, ¿ya? Y que nosotros le vamos a simbolizar con X sub 1. Es decir, para nosotros, X sub 1, ¿qué representa? Representa el número de unidades por vender de la gaseosa
A. Cada vez que yo coloque X sub 1, representa el número de unidades que yo pretendo producir y vender, podría verse también, de la gaseosa A. ¿Qué significará ahora X2? Seguramente vamos a suponer que la empresa tiene esta gaseosa B, entonces será el número de unidades por producir y vender de la gaseosa B. Miren, mis variables de decisión son dos, X sub 1 y X sub 2. Por eso es un modelo matemático, porque estamos mostrando, estamos simbolizando a través porque estamos simbolizando a través de símbolos. ¿Qué es lo que nos toca? En este caso, ahora toca la función objetivo. Vamos a suponer, en este ejemplo que estamos haciendo así rápidamente, vamos a suponer que yo obtengo un margen de utilidad cada vez que vendo, produzco y vendo, obviamente, la gaseosa del tipo A, por decirles, de 5 pesos, 5 bolivianos. Cuando digo margen de utilidad, me estoy refiriendo que entre el ingreso por vender y el costo por producir esta gaseosa A, yo obtengo una utilidad bruta, una utilidad, un margen de utilidad, como se dice, de 5 pesos. Entonces, miren, mi objetivo será obviamente maximizar Z, una determinada función, 5x sub 1. Pero ¿por qué he colocado x sub 1? Es que x sub 1 representa el número de unidades por producir y vender de la gaseosa A. Y si yo obtengo 5 pesos por producir y vender gaseosa A, por lo tanto, esto quiero maximizar. Más, vamos a suponer que por B se utiliza, o se obtiene, perdón, x sub 2. Se obtiene un valor de 4 por cada vez que yo produzco y vendo la gaseosa de tipo B. Acabo de establecer, miren, mi función objetivo. Esto quiero que sea. Claro, ¿y por qué digo maximizar? Porque obviamente, chicos, nosotros queremos que la utilidad, el ingreso sea máximo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si estos valores son de costos? Seguramente esta expresión de máximo se va a convertir en mínimo. ¿Pero por qué mínimo? Porque obviamente yo quiero que mis costos sean los más mínimos. Vamos a suponer ahora y vamos a determinar ahora las restricciones. Esta función objetivo estará sujeta a esta restricción. Vamos a suponer que para fabricar los materiales, la materia prima para fabricar estas gaseosas tienen que ver con estas unidades. Por decirles, 2 unidades para X sub 1, más 4 unidades para producir el 2, la gaseosa B en este caso, no puede ser mayor que a las 60 unidades que yo tengo. Vamos a suponer que en inventario tengo 60 solo de esta materia prima. Por lo tanto, no puedo pasarme de esta materia prima utilizando para la producción de A. Vamos a suponer que se utiliza horas. ¿Cuántas horas se utiliza para elaborar la gaseosa? 4. Más 1 hora para utilizar o para, en este caso, preparar la gaseosa B, ¿no? Y entre los dos no tengo personal más presupuestado más que para trabajar, por decirles, 48 horas. Otra restricción, que miren, puede ser, por lo tanto, las restricciones pueden ser en materia prima, pueden ser en mano de obra. Y por último, miren, podemos colocar que sé por experiencia, sé que por registros, sé que por anteriores ventas de años pasados, solo de la gaseosa A
no se va a poder vender más que, por decirles, 10 unidades. No es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, esta puede ser una restricción de demanda. Es decir, me está diciendo que yo no voy a poder producir en el siguiente mes o no voy a poder vender más de 10 unidades. Claro, me está diciendo, ¿para qué vas a producir más? Si eso se sabe. Por el costo, porque es una bebida un poco fuerte, no sé, tantos aspectos que en un producto se deben ver. Y para terminar mi modelo matemático siempre se coloca una restricción lógica, que todas las variables deban ser mayores o iguales que cero. ¿Y esto por qué? Ustedes se preguntarán. Porque no es posible que yo produzca menos 5 sodas, ¿verdad, chicos? No tiene sentido. Entonces, por eso se dice una restricción lógica. Como verán, chicos, esto es el modelo matemático. Miren, todo esto es el modelo matemático. Y obviamente a esto hay que darle una solución a través de las técnicas en este caso, de programación lineal. Y le vamos a dar solución a través del método, en este caso gráfico, de programación lineal. Estoy anotando el modelo, ¿sí? Estoy anotando la función objetivo y las restricciones, y para eso vamos a utilizar uno de los modelos de computación que hemos tomado en cuenta, que es el PON, en este caso, que es el más moderno en este caso. Abrimos PON y miren, esta es su interfase, ¿no? Esta es la interfase. Y acá, miren, yo voy a escoger una que dice Linear Programming, programación lineal. Le doy un clic y miren, resulta que me sale esta ventana de diálogo que llaman, ¿no? Me está indicando que yo le coloque un nombre a este problema. Miren, ¿no? Problema, podemos colocar así. Problema de producción. ¿Y cuántas, en este caso, restricciones tiene mi problema? Obviamente que yo coloque 3. ¿Y de cuántas variables es mi problema? De 2. Mi problema, ¿qué objetivo busca? ¿Maximizar o minimizar? Busca maximizar. Y le doy en OK. Y miren que PON me ofrece esta matriz. X sub 1, que tiene que ver con las gaseosas de tipo A, y X sub 2 con las gaseosas de tipo B. ¿Qué cosa quiero maximizar? La contribución. En el primer caso era 5 y en el segundo caso era 4. Acá coloca máximo 5x sub 1 más 4x sub 2. ¿Cómo son las restricciones? 2, 4 menor o igual a 60. La primera restricción que habíamos dicho a manera de ejemplo de materia prima. ¿Cómo es la mano de obra? La restricción de mano de obra 4, 1, y debe ser menor o igual a 48. Se ha formado la restricción 2. Y por último, que de x sub 1, es decir, 1 menor o igual que 10, una restricción de demanda. No siempre todas tienen que ser del tipo menor o igual, pero bueno, vamos a ir viendo y vamos a hacer algunos cambios. Ya tengo en PON mi modelo matemático y le digo que resuelva. En este caso, miren, ha encontrado una solución. Vamos a ver de forma gráfica. Este es el método gráfico. Miren, ha dibujado en el primer cuadrante del cartesiano todas las restricciones y ha encontrado un punto óptimo, un punto máximo. Del 1 debe producirse 9,42 de las gaseosas A y del otro 10,2 de las gaseosas B, generándose, miren, una ganancia máxima de 88,2. Pero miren que tenemos este punto de decisión, este también, este y este. 5 puntos, miren. Acá se genera 60, 0,15.
aquí ganaría 60 si solo produzco de X sub 2, 15. En 10 y 0, si solo produzco de las gaseosas A, 50. Y en este otro punto, si produzco 10 y 8, ganaría solo 82. Estas son las alternativas de decisión Z. Obviamente yo voy a elegir aquella que me produzca el máximo de ganancia, es decir, 88.2. Por lo que tomaría la decisión de producir del uno 9.42, del otro 10.2, para ganar y generar una ganancia de 88.2. Posiblemente ustedes digan, pero dicen, ¿cómo es posible que produzcamos en decimales, no? También hay otro modelo que se llama programación lineal entera, ¿no? Este solamente, pero fue un ejemplo, ¿no? Pero miren cómo a través de la técnica de PON, el programa de computación, pero a través de la técnica de la programación lineal en su método gráfico, puedo tomar decisiones. Acá me muestra en una matriz, ¿no? Del 1, 9, 43 y del otro 10, 29. Generándose una ganancia de 88.29.